Saludos, bienvenidos a la introducción a la gestión del riesgo. Soy su facilitador, Iván Rodney Chávez Luna. Como hemos visto, la gestión de riesgos es importante en toda organización, dado que ella nos permite evitar que ciertas situaciones que afectan el funcionamiento y la estabilidad de la empresa se puedan dar y poder mitigar los efectos de la misma. Por ello, hablamos que siempre debemos tener esa anticipación a los hechos, anticiparnos a lo que puede pasar, anticiparnos a las situaciones que pueden generar un conflicto, un problema o un daño dentro de la organización, y de ahí que entonces se requiere de una planificación en la cual vamos a determinar esas diversas situaciones que nos están afectando el funcionamiento de la empresa. Entonces, esa combinación de anticipación y planificación es lo que nos va a permitir tener los riesgos controlados y poder mitigar los efectos de los mismos. ¿Por qué tenemos entonces que realizar ese control de los riesgos? ¿Por qué tenemos que estar pendientes de que la planificación realizada y las estrategias que debemos aplicar se estén llevando a cabo de manera correcta? Porque al no tener un control de riesgo, pues entonces vamos a afectar el éxito de la empresa. La misma entonces va a perder credibilidad, puede perder posición en el mercado, puede tener pérdidas económicas y daños materiales en algunos casos y en el peor de los casos, pérdidas humanas dentro de los procesos que se llevan a cabo. Entonces, al no conocer ciertos riesgos, también vamos a generar retrasos en los procesos que estamos llevando a cabo, lo cual no me va a permitir cumplir con los compromisos adquiridos con los clientes al no entregar los productos en el tiempo establecido, y a su vez no voy a poder entonces cumplir con los proveedores de materia prima y de servicios para la empresa que son necesarios en el proceso productivo. Entonces, el controlar los riesgos entonces nos va a permitir que evitar que se generen retrasos en los procesos. También, al conocer los riesgos, vamos a evitar que se excedan los presupuestos. Es decir, si yo tengo conocimiento de una situación referente al traslado de la materia prima, entonces yo voy a tomar las previsiones que me van a permitir tener entonces diferentes opciones de traslado de la misma y poder obtenerla en el momento dado, y así evitar la compra de una materia prima o el pago de un transporte superior que entonces me exceda el presupuesto realizado o asignado para dicha situación, y entonces vamos a tener en ese caso pérdidas económicas. Y por supuesto, al desconocer los riesgos, pues vamos a disminuir el rendimiento. Como ya lo dijimos, pues esto puede generar retraso en los procesos, puede generar daños durante el proceso, lo cual no se van a cumplir entonces con las metas establecidas en los tiempos establecidos. Entonces, por ello debemos detectar dichos riesgos para mitigar todos los efectos en cada una de las áreas y en cada uno de los procesos y actividades llevadas a cabo dentro de la organización. Entonces, la gestión de riesgo la podemos resumir en tres actividades específicas. Ser la proactividad, esta debe ser proactiva, debe entonces adelantarse, anticiparse a lo que pueda suceder
Y para ello, entonces, se deben aplicar una serie de técnicas, una serie de herramientas que me van a permitir, entonces, poder tener una estimación de ese futuro, de qué es lo que puede pasar. Por lo tanto, debemos entonces hacer dicha planificación donde llevamos a cabo ese diagnóstico y ese pronóstico de la situación y con ello poder entonces determinar con qué recursos contamos y qué recursos necesitamos para poder llevar a cabo la gestión de los riesgos. Y una de las más importantes, que es la identificación. Si no identificamos de manera correcta cada uno de los riesgos, vamos a correr, vamos con efectos, sí, vamos a tener efectos negativos no previstos, dado que no asumimos un riesgo en el momento de la identificación y que el mismo entonces me está afectando en mayor proporción de lo que yo esperaba. Entonces, la gestión de riesgo, por lo tanto, tiene esas tres características. Debe ser proactiva, debe llevar a cabo una planificación y debe basarse en una identificación de cada una de las situaciones que me van entonces a permitir determinar cómo me va a afectar cada uno de ellos y, por lo tanto, cuáles son las medidas que debo tomar para poder mitigar dichos efectos. Entonces, ¿qué nos puede afectar entonces durante la gestión de los riesgos? Hay ciertas situaciones que entonces son las que van a acelerar la presencia de dichos riesgos y por lo tanto debemos entonces estar preparados para poder atacar dicha situación. Entonces, debemos estar conscientes que debemos tener una seguridad en los datos. Algunas empresas, la información, como las empresas bancarias, empresas de seguro, información interna sobre las fórmulas para elaboración de los productos, planos, etcétera, son necesarios tenerlos resguardados y que los mismos no sean accesibles a toda la organización, sino solo a las áreas involucradas o que en sus procesos es pertinente que tengan conocimiento de lo mismo. Entonces debemos tener esa seguridad de los datos. Si nuestra empresa es vulnerable a nivel tecnológico, pues vamos a ser atacados y eso nos puede afectar entonces pérdida de información importante, que la competencia entonces conozca los planos, conozca la fórmula, conozca la cómo se lleva a cabo cada uno de los procesos dentro de mi empresa y esto entonces me puede afectar en el mercado en general. Entonces estamos viendo que un problema interno, que se trata de la seguridad interna de la información, que va a haber afectado entonces por el entorno y este va a tener entonces sus efectos en el mercado, en el sector donde hago vida como empresa y esto me va a afectar entonces mi posicionamiento en el mercado, mi posicionamiento en el sector, me va a afectar en que la competencia va a conocer entonces mis procesos y si yo tenía una posición importante, entonces al la competencia, conocer cómo lo estoy haciendo, pueden mejorar dicho proceso y, por lo tanto, tener entonces esa posición privilegiada en el mercado. Entonces, es importante tener esa seguridad de los datos. Verificar entonces cuáles son todos los riesgos relacionados con la tecnología que me pueden afectar en un momento dado y que me va entonces a hacer perder
información importante y que este me afecte entonces el problema en el entorno y mi posicionamiento en el sector. Otra situación importante que debemos tener en cuenta son los problemas de comunicación. Entonces, si internamente no nos comunicamos correctamente de un departamento a otro, de una gerencia a otra, dentro de la misma gerencia, las diferentes etapas en que se lleva a cabo un proceso, hay una mala comunicación, entonces eso es garantía de que va a haber errores en todo momento. Entonces, si no estudiamos los riesgos relacionados con los problemas de comunicación, no vamos entonces a tener un plan de acción, no vamos a tener una estrategia, no vamos a tener una forma de actuar ante tal situación y por ello entonces toda la información dentro de la empresa se va a manejar de manera errada, de manera incorrecta y por lo tanto me va a generar problemas en mis procesos. Y esto pues va a afectar mi producto final y me va a afectar nuevamente mi posición en el mercado. Retraso en el cronograma. Aquí entonces vemos que si nos atrasamos en la ejecución de un proyecto que es importante para mejorar la productividad de la empresa, pues eso entonces me va a generar pérdidas económicas, dado que no voy a tener listo, no voy a culminar mi proyecto de mejora de la empresa para poder entonces empezar a cubrir esa porción del mercado que va a ser con el producto que voy a elaborar en dicha área. Entonces, si nos atrasamos en los cronogramas de los proyectos, pues vamos a tener problemas en mi producción. Si nos atrasamos en los cronogramas, es decir, en cómo debemos llevar a cabo cada uno de los procesos, cada una de las etapas, entonces vamos a tener atrasos en la entrega de los productos y eso se va a ver reflejado en el tiempo en que va a ingresar los recursos económicos, financieros a mi empresa, ¿sí? Entonces voy a tardar más tiempo en vender dicho producto, en recibir el pago por el mismo y por ende me voy entonces a atrasar en todas las demás actividades como son pagos a proveedores, pagos de nómina, ¿sí? Cubrir todos esos gastos corrientes que tengo dentro de la organización y que son obligatorios durante el periodo del mes, ¿sí? Durante el mes, entonces me voy a atrasar en ese cronograma, me voy a atrasar en esos pagos. Los trabajos imprevistos. Debemos entonces estar pendientes que estamos en un momento donde la globalización, donde ciertas situaciones entonces generan trabajos que no tenemos previstos en un momento dado, problemas naturales, entre otros, entonces eso me puede afectar a mí la ejecución de los cronogramas de forma correcta. También un daño en el servidor, por ejemplo, porque no hubo buena seguridad de datos, entonces se dañó el servidor y por lo tanto entonces perdimos y debemos hacer unos trabajos extras para poder recuperar la información y eso pues entonces nos va a generar nuevamente retrasos en todos los procesos. Entonces, debemos estar preparados ante esos imprevistos que se puedan dar, ¿sí? Si tenemos una base de datos, tenemos un servidor, siempre debemos entonces tener el respaldo de dicha información en otro medio que nos permita tener entonces una contingencia en un momento dado de daño del servidor principal y así poder seguir trabajando.
Eso, pues entonces nos va a evitar los retrasos en el cronograma y por ende nos va a evitar las consecuencias que trae dichos atrasos en los cronogramas. Otro aspecto que debemos entonces tener en cuenta y que se debe evitar es el robo de los materiales. Muchas veces hay pérdida de la materia prima, hay pérdida de los equipos, entonces eso me va a afectar mi funcionamiento y por lo tanto me va a afectar entonces la organización en general y me va a poner en riesgo el funcionamiento en general. Entonces debemos tener planes, debemos tener acciones diarias, ¿sí? Que me permita entonces controlar los inventarios, controlar de que no exista ese robo de materiales, que no exista el ejemplo de que se puedan llevar ciertos equipos electrónicos de computación que son necesarios en los procesos, en especial ciertas unidades que son pequeñas pero que se requieren ya sean para, en caso donde hay trabajo con electricidad, entonces para medir voltaje, trabajo electrónico, ¿sí? Entonces vamos a medir voltaje, o eh, equipos donde hacemos respaldo de información, como discos duros portátiles, ¿sí? Entonces debemos tener esa planificación donde vamos a establecer las actividades que debemos llevar a cabo para evitar entonces el robo de dichos materiales. Por lo tanto, para poder entonces tener una buena gestión de los riesgos, debemos seguir una serie de pasos. Esa serie de pasos están entonces en la identificación, donde vamos a hacer consultas, lluvia de ideas y documentar todo aquello que nosotros vemos como un riesgo para nuestra organización. Para ello, entonces, vamos a tomar en cuenta todas las áreas que conforman mi organización y qué es lo que puede afectar cada una de ellas. Por lo tanto, todas las áreas de la organización deben estar involucradas en esta etapa de identificación. Luego, entonces, vamos a hacer un análisis de los riesgos, es decir, ver la probabilidad de que ésta se presente. Entonces, aquí vamos a ver con qué frecuencia se está presentando y darle esa calificación de mayor a menor, si es muy probable o no es muy probable de que la misma se dé y qué tan alto o qué tan bajo es el efecto de dicho riesgo en cada una de las áreas. Entonces, ya al determinar la probabilidad y la frecuencia en que se va a presentar, entonces vamos a hacer una priorización. En esa priorización vamos a determinar de mayor a menor para poder entonces atacar los de mayor probabilidad y los que tienen mayor efecto dentro de mi organización y así poder entonces tener controlado dichos riesgos porque son los que me van a afectar en mayor proporción a la empresa. Luego hacemos entonces la asignación de la responsabilidad, es decir, cada área entonces va a ser responsable de mantener mitigados los efectos de dicho riesgo. Entonces, si el riesgo se presenta en el área de tecnológico, entonces el área de sistema son los responsables de mantener mitigados los efectos de daño en los datos o de pérdida de materiales que son importantes para el buen funcionamiento en el área tecnológica de la organización. En el área de finanzas, entonces, si los efectos están relacionados con la liquidez, están relacionados con la rentabilidad, entonces ellos deben de llevar a cabo ciertas acciones donde le permita mantener esa liquidez a la empresa que es necesaria para cumplir con los compromisos adquiridos con proveedores y a su vez tener la liquidez necesaria para cubrir los gastos corrientes y de esa forma garantizar el funcionamiento de la empresa. Entonces cada área va a ser responsable de una acción a tomar y si la misma no se lleva a cabo, pues entonces la probabilidad es alta de que dicho riesgo se presente y por lo tanto tengamos efectos negativos de los mismos en la organización. Sin embargo,
Recordemos que en las funciones básicas de la administración tenemos que planificar, organizar, dirigir y controlar, y por lo tanto esa dirección, junto con el control, vamos a verlo en la supervisión. Es decir, de que realmente se esté llevando a cabo esa planificación realizada, ese plan que hemos creado para mantener al margen los riesgos y que entonces se cumplan los objetivos allí establecidos. A su vez, debe estar entonces establecida la forma como vamos a actuar ante el riesgo. Por lo tanto, se debe tener una respuesta específica. Entonces, si hay un riesgo de inundación, entonces sabemos que cómo debemos actuar ante dicha inundación. Y de esa forma, entonces, no se va a perder tiempo en pensar cómo vamos a actuar en ese momento, sino que ya está establecido cómo vamos a llevar a cabo el proceso de mitigar los efectos del riesgo presentado. Entonces, como lo estaba diciendo, hacemos la lluvia de ideas para poder entonces identificar todos los riesgos que puedan estar presentes en todas las áreas. Entonces, volvemos a decir que todas las áreas deben estar involucradas, todas deben estar comprometidas y todas deben trabajar en conjunto para mitigar los efectos generados por los riesgos. Entonces, en esa lluvia de ideas vamos a identificar todas las posibles riesgos, las causas que los pueden generar y las consecuencias que pueden tener cada uno de ellos. Por ello, también se debe hacer un análisis DAFO-FODA donde vamos a evaluar entonces esas condiciones internas y externas de la empresa, es decir, las fortalezas y debilidades, las oportunidades y amenazas existentes, de tal forma de que yo esté consciente de cómo estoy como empresa y de cómo puedo entonces actuar en un momento dado. También es importante realizar ese diagrama causa-efecto o espina de pescado, como también lo llamamos. ¿Para qué? Para poder identificar entonces cada una de las causas y las consecuencias que tiene las consecuencias que tienen en cada una de las áreas dichas causas. ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos que tiene cada una de ellas dentro de los procesos de mi organización? Entonces, vemos que ese identificar no es tan solo decir el riesgo de liquidez, sino que, ok, tenemos nuestro riesgo de liquidez, pero vamos a estudiarnos como empresa, cómo estamos internamente y externamente para poder entonces afrontar dicho riesgo de liquidez. Y a su vez debemos entonces identificar cuáles son las causas que me están generando una baja liquidez y por lo tanto los efectos que tiene esa baja liquidez y así de esa forma podemos entonces conseguir cuáles son las acciones que debo tomar. De ahí que se genera una matriz de riesgo. Esa matriz de riesgo es donde vamos a clasificar y priorizar cada uno de los riesgos. Por cada una de las áreas, por cada uno de los efectos que tiene dentro de la organización, según el nivel que tiene de efecto, ¿sí? Si tiene de impacto que tiene dentro de la organización o si tiene bajo impacto. Y a su vez, si es muy frecuente o poco frecuente de que dicho riesgo se presente dentro de la organización. Entonces, ya al tener establecida esa matriz de riesgo, entonces solo nos queda es generar nuestro plan y poder entonces generar las acciones que vamos a llevar a cabo cuando se presente cada uno de ellos y así evitar los efectos negativos de los riesgos dentro de la organización. Para ello, entonces, hacemos análisis del riesgo de forma cuantitativa, es decir, vamos a utilizar datos históricos, vamos a utilizar datos que tomamos de muestras, de estudios dentro de la organización, que me van a permitir entonces
ver esa frecuencia, ver los números, en números, las cantidades de veces en que se presenta el riesgo, también ver entonces, poder convertir esos números en unidades monetarias, ya sean de pérdida o de ganancia para la empresa, en el caso de que el riesgo me permita entonces obtener una ganancia, pero debemos entonces hacerlo de forma cuantitativa, ¿sí? Cantidades, datos que me permitan entonces analizar. Y también lo debemos estudiar de forma cualitativa, como lo dije, entonces utilizando descriptores. Entonces, esos descriptores son que si el riesgo es elevado, el riesgo es bajo, si el riesgo es muy frecuente, poco frecuente. Entonces, ciertos descriptores que de forma cualitativa lo vamos a estudiar y me van a permitir entonces establecer si el mismo es de importancia alta o de baja importancia para la empresa y de eso también se determina el presupuesto que le vamos a asignar para poder entonces atacar dicho riesgo. Un riesgo de baja frecuencia, ¿sí? O sea, que pocas veces se presenta y que tiene bajo impacto para la organización, no debemos asignarle un presupuesto alto para mitigar dicho efecto, dado que el mismo no me va a generar grandes pérdidas dentro de la organización. Entonces, debemos entonces hacer estos análisis, tanto cuantitativos como cualitativos, también para poder determinar los recursos que le vamos a asignar en este proceso de gestión de los riesgos. Entonces, para finalizar, debemos recordar que debemos anticiparnos siempre a los riesgos. Debemos hacer ese estudio exhaustivo, sistemático, dentro de mi empresa, donde toda la organización esté comprometida, donde el liderazgo es importante para garantizar ese control de los riesgos y que la comunicación, como ya lo vimos, sea efectiva, sea correcta y de esa forma toda la información fluya de manera correcta, llegue entonces a todas las partes y todos tengan ese conocimiento necesario para actuar en el momento de estar ante un riesgo ya establecido dentro de la organización. Entonces, no podemos hacerlo sin una planificación. No podemos entonces hacerlo sin ese estudio previo donde vamos a diagnosticar. Vimos la importancia entonces de la lluvia de ideas, vemos la importancia del análisis DOFA, la importancia que tiene hacer una espina de pescado para entonces conocer todos los riesgos que se presentan, conocernos como empresa y poder entonces saber cuáles son las causas y los efectos de los mismos dentro de la organización. También debemos hacer esa planificación para poder entonces hacer ese diagnóstico, qué es lo que queremos lograr y por lo tanto saber con qué recursos contamos y qué recursos necesitamos para llevar a cabo dicho plan. Entonces, todo esto va a estar agarrado de la mano de un presupuesto que es importante conocerlo y determinarlo y hacerle una asignación correcta de los mismos en cada una de las acciones para poder actuar en el momento indicado de forma inmediata. Si hacemos entonces una mala planificación, hacemos una mala asignación de recursos, vamos entonces a tener pérdidas económicas, vamos a exceder entonces el presupuesto y por lo tanto no vamos a poder cumplir con los objetivos establecidos. Entonces debemos asumir y debemos darle la importancia y comunicarla en toda la organización de tener entonces esa visión de control de los riesgos en todos los procesos. Muchas veces nos centramos solamente en hacer ese control de los riesgos cuando los riesgos van relacionados con la
parte humana, ¿sí? Dado que hay exposición al calor, hay exposición al frío extremo, ¿sí? Cuando hay esa, entonces ahí es donde nos centramos en ese riesgo, dado que se puede existir una pérdida humana, pero no podemos olvidar que también hay riesgo en el área operativa, en el área administrativa, en el área financiera, en el área de tecnológica, podemos tener riesgos en el mercado, ¿sí? Entonces ya estamos viendo que ya son en el entorno de nuestra empresa y por lo tanto todo eso me va a afectar mi rentabilidad y me va a afectar la liquidez que yo requiero para funcionar correctamente. Entonces ahí se va a ver afectado el capital y todo por solamente considerar uno solo de los riesgos que se pueden presentar, que en este caso son riesgos físicos, ¿sí? Riesgos sobre el trabajador y no los riesgos que eso puede traer también en el resto de los procesos productivos y los procesos relacionados con la colocación del producto en el mercado. Espero que estos conocimientos que hemos adquirido en el área de la gestión de los riesgos pues, nos permita entonces hacer esa aplicación dentro de la empresa, poder entonces ver que los riesgos pues, están presentes en todas las áreas, está involucrado en todo el sistema que conforma a nuestra empresa, recordando que toda organización es un sistema y está formado por diferentes engranajes. Y en cada uno de ellos entonces se puede presentar un problema, se puede presentar un riesgo y que al fallar uno de ellos, pues entonces me va a afectar por completo el funcionamiento en general de mi sistema. Entonces, vamos a entonces a compartir y a aplicar esa gestión de los riesgos en nuestros puestos de trabajo, en nuestras empresas, si somos los dueños, si somos personas que estamos emprendiendo en un área y entonces así garantizar ese buen funcionamiento de la empresa. Muchas gracias.